obviamente en nuestro territorio había un contexto de alta vulnerabilidad. Si recuerdan, a partir de 2001 hubo grandes problemas económicos en nuestro país y bueno, a raíz de dejarnos atravesar por esa realidad en el territorio, en los barrios, empezamos a generar iniciativas. Las iniciativas arrancaron desde muy atrás, desde poder empezar a llevar un plato de comida a muchos compañeras y compañeros que estaban pasando una situación muy grave y trágica económicamente, y acompañando toda esa situación, todo ese descarte, toda esa exclusión que generaba esta política económica, empezamos a organizarnos, a encontrarnos en los barrios, en el territorio, empezando a dar respuestas comunitarias, populares, dentro de nuestras organizaciones, que somos los encargados de poder tener esa creatividad y esa iniciativa, porque sabemos y entendemos que el Estado, de una forma ausente directamente o indirectamente o cómplice de lo que se estaba generando en nuestro país, en nuestro territorio, lejos estaba de poder visibilizar lo que nos estaba pasando. Fue con la irrupción del Paco que la villa cambió totalmente, porque empezaron a llegar personas, hombres, mujeres, chicos, y se empezaron a instalar en los alrededores de la villa. La villa no tenía gente anónima, todos tenían nombre, apellido. De repente un montón de gente empezó a instalarse en las márgenes de la villa, quedando en situación de calle, se quedaban enganchadas con el Paco, y nosotros prendimos las luces de alarma, y nuestra comunidad, que es una comunidad hospitalaria, generosa, empieza a preguntarse cómo hacer lugar, cómo acompañar a esos chicos. También en el mismo barrio muchos chicos se empiezan a complicar, chicos, chicas, ¿no? Como también hombres y mujeres, pero al principio era como algo más, parecía más de la juventud. Después vimos que no. Lo que nosotros decimos es que en la medida que crece el hambre, crece el consumo en los barrios. Y que a partir de que estás en el barrio, de que sos el primero que escucha a una madre cuando llega al comedor llorando, contando que no sabe o pidiendo ayuda porque no sabe qué hacer con sus hijos, y así es la vecina o es la sobrina o es siempre en el vínculo familiar, pero en el vínculo familiar que se teje y que crece en el barrio, al calor de un montón de necesidades. Una necesidad primordial es el hambre, y es la lucha contra el hambre y contra la pobreza. Pero las necesidades que urgen son múltiples y variadas. Y cuando empezamos a hacer, arrancamos como, justo agarramos una plata que venía como de afuera, entonces pudimos largarnos, y ahí arranca el Centro Barrial Hurtado, que es el primer centro. Y ese centro empieza como un centro de día, un hospital de día, había un poquito de terapia, ¿no? Había algún profesional de la salud mental, había un grupo de autoayuda, algún taller, un poquito de deporte y ahí nomás. Pero claro, de repente empezamos a ver que la complejidad que tenían las situaciones que acompañábamos no entraba en esa modalidad y que teníamos que meternos en todos los bailes de las personas que acompañábamos. Entonces las chicas estaban embarazadas y había que meterse en el tema de la maternidad y en los controles del embarazo, y de repente aparecía que tenían los chicos, las chicas tenían sífilis, y bueno, todo el tema de la penicilina, y de repente aparece el tema de la tuberculosis, porque claro, se pasaban días de gira, y nosotros encontramos que la complejidad en la que estábamos metidos no era respondida por ninguna institución del Estado, ni de la sociedad civil tampoco. Y entonces tuvimos que empezar a mirar más grande, había que meterse en la cuestión de la vivienda, en la cuestión del trabajo, en el manejo del dinero, en el acceso a la salud, en el acceso a la identidad, porque muchos no tenían documento, pero también había causas penales, entonces había que resolver esas causas. Una infinidad de situaciones que, bueno, evidentemente ese primer objeto que nosotros teníamos, más terapéutico, no era posible. Nosotros repetimos mucho que una de las primeras trabas que tiene estas instituciones y la sociedad en general es el miedo ante lo nuevo, ¿no? Como estos chicos te golpean la puerta y te ayuda a replantarte toda tu estructura que uno la tenía ordenada y prolija, ¿no? Qué sé yo, la ropería que la tenías abierta de 2 hasta las 4 de la tarde, o el comedor que sí o sí la gente tenía que venir, no sé, a las 12 del mediodía, y por ellos te caen a las 3 de la tarde.
y es una necesidad que los lugares vuelvan a replantearse estos espacios. Por eso esta política pública de los CACs, que nosotros llamamos los centros barriales, no solamente sirve para brindar un espacio para la comunidad nuevo, ¿no?, que se vuelve a diagramar de otra forma, ¿no?, como mucho más abierto, también que sale a primeriar, sale a buscar, sino que desde ahí se empieza también a transformar toda la comunidad y toda la organización entera. Lo que compartimos es la mirada, no un modelo, no son acciones que hay que repetir, sino un modo de pararnos frente a la realidad, de empezar por el que está más roto, de comprender que hace falta involucrarse y generar un tejido comunitario, familiar, y que todos somos protagonistas. Pero me parece que lo principal tiene que ver con que la organización social, si se quiere, es la cabeza madre, sobre todo por el recorrido histórico que tiene en la lucha social, en la lucha política, en la lucha económica, por distintas reivindicaciones que a lo largo de la historia fueron demostrando que con la lucha y con la organización se pudo avanzar y se pudo ganar lo que necesitábamos en cada uno de los lugares. Eso, por un lado, es lo que tomamos como ejemplo de la organización social y peleamos por replicarlo en el movimiento y en estos espacios. Y por otro lado, son un sostén fundamental porque sin una estructura con historia, con trayectoria, que esté arraigada en el barrio, que conozca cómo se vive en el barrio, que en realidad conoce porque es parte de ese barrio y es la expresión de los sufrimientos y de la realidad cotidiana de cada uno de esos barrios. Por eso es fundamental el trabajo en conjunto con la organización social, ya sea de un asesoramiento en cómo montar estos espacios, en cómo sostenerlo, en los que ya vienen funcionando y en los futuros o en los que en los nuevos espacios que se están generando. Y ante la duda, o sea, cualquier duda que tenga que ver con una cuestión más organizativa o administrativa y burocrática, que son muchas de las cosas que nos fuimos encontrando, totalmente desconocidas para la mayoría de los que nos fuimos metiendo en este tema, bueno, es la organización social la que nos va guiando y nos va acompañando también, porque nos brinda ese sostén. La pregunta fue cómo trabajamos el consumo. Y nosotros pensamos que, y estamos convencidos que hay que correr a la sustancia del problema, porque cuando podemos develar eso, que hay atrás de esa sustancia es donde está realmente la problemática. Los altos grados de vulnerabilidad nos llevan a este consumo y ahí es donde empezamos a elaborar ese consumo problemático del que hablamos nosotras. El trabajo territorial en cada lugar es distinto en cada barrio y ni hablar con las distancias que tiene nuestro país en cada provincia, en cada ciudad, etc. Me parece que la herramienta de los CAC y la organización popular en general, lo que hace, a diferencia de otros métodos organizativos, es no trasladar una idea construida en un centro hacia, como dicen muchas veces algunos políticos, bajar a los territorios desde una idea preconcebida, sino todo lo contrario, construir desde las particularidades del territorio que existen y son muchas, hacia un centro, hacia una posible síntesis. Nuestra experiencia a lo largo y ancho del país, vamos a decir, capaz en una ciudad muy chica como es Ullum, San Juan, es muy difícil querer que eso sea exactamente igual a como es una CAC en barrio Ramón Carrillo de Villa Soldati. Eso a nosotros nos permite atacar el problema desde lo más profundo de sus raíces, que es desde cómo son los vínculos y cuáles son los vínculos impuestos que desarrollamos en nuestra cotidianidad, cómo es el problema de consumo de sustancias y de otras cosas de manera cotidiana, y también pensar en que la construcción y la salida a esos problemas que atacamos desde las CACs tiene que ver con reivindicar ciertas particularidades de los territorios, con hacernos carne, digamos, de ciertas particularidades de los territorios y no pretender imponer formatos, digamos, construidos o en las grandes metrópolis o en las grandes universidades. En ese sentido me parece que hay muchas más soluciones en los lugares, en las provincias, en los barrios específicos y surgidos desde ahí,
que problemas. A través de esas iniciativas pudimos empezar a reivindicar la lucha de nuestro sector. Nos fuimos dando cuenta que dentro de las casas o los centros barriales insertos en el territorio, en el barrio, no alcanzaba, que muchas veces teníamos que empezar a problematizar y darnos lugar a otras respuestas nuevas. A través de eso nacieron las casas comunitarias de nuestras de Viento de Libertad, que hoy son parte de la rama Integración Comunitaria del MT, las cuales llevan un poco una mirada integral y comunitaria de la convivencia cotidiana de todos los días en esos espacios, donde también existe una construcción horizontal, donde se acuerdan pautas de convivencia, donde se van generando diferentes iniciativas como talleres de capacitación, como escuela, en los casos que es necesario alfabetizar a los compañeros o poder darle continuidad a la escolarización. Y también tiene una lógica de una mirada integral y comunitaria, entendiendo de que ellos son parte de esa construcción. La verdad que sería imposible pensar hoy en el grado de trabajo y de construcción que hay con el programa CAC si ellos no hubieran formado parte vital y tan importante para poder reivindicar esas luchas y concientizarse a la hora de esa construcción, ¿no? de poder llegar a ese grado de toma de conciencia y de problematizar realmente lo que se estaba viviendo en el territorio y en los barrios. Yo creo que los CACs es lejos una de las mejores políticas públicas que tienen que seguir creciendo y replicándose a lo largo y ancho del país, porque es un reconocimiento de los dos lados, ¿no? Como un reconocimiento del Estado, ¿no? De que hay tareas de que no puede hacer y hay tareas que, aunque tenga toda la plata del mundo, no se resuelve contratando, no sé, 5.000 especialistas, abriendo 50 centros de internación de modo hospitalario, sino que necesita esa organización comunitaria que perdura en el tiempo, ¿no? Más allá de que pasen los gobiernos, distintos dirigentes políticos, distintos intendentes, la comunidad es la que permanece y la que sostiene todas las cosas y actividades que hay en la comunidad. Por eso esta política es de las pocas que logra hacer ese trabajo en conjunto entre las organizaciones barriales, sociales, eclesiales que están trabajando en el territorio y un Estado que se deja interpelar y que se deja también ir moldeando por las comunidades, ¿no? Que tienen otros tiempos, otra burocracia, ¿no? Piensen ustedes que por ahí en el Estado, no sé, te piden el documento para poder atenderte o darte una medicación, te tienen que llamar por teléfono y te dan un turno un miércoles a las 4 de la tarde y si no tenés que volver a pedirlo. En cambio la comunidad te recibe todo el tiempo, porque es la gente que permanece, son los referentes de la comunidad. Por eso es un programa que hay que ir subiéndolo de calidad y de cantidad para dar una respuesta verdadera y desde abajo que transforme toda la política pública.